Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, ya estamos una vez más transmitiendo en vivo en como todos los miércoles lo hacemos, transmitimos en vivo a las 10 de la mañana. Estamos aquí, nada más denme chancecita, voy a compartir el video al grupo que tenemos de la congregación. Eh, Voy a compartir un minutito nomás para compartir. Muy bien. Estamos compartiendo y ok, muy bien, ya compartimos por ahí. Ahora vamos a ver por acá, uno más. Ok, muy bien. Ahora sí, ya. Pues ya, bendito Dios, por la gracia y misericordia de Dios, ya vamos a terminar el mes, ya vamos a terminar este mes y ya se fue noviembre, ya casi vamos a entrar a diciembre y se fue el 2025. Y gracias a Dios que podemos estar, que el Señor nos presta, el Señor nos regala un año más, ¿no? Un año más de poder estar aquí y por su infinito y misericordia, ¿no? Por su infinita y misericordia, amor, que estamos aquí. Entonces, pues muy bien, pues vamos a irnos a entrar a nuestros temas. Pues seguimos viendo, seguimos estudiando, estamos estudiando una serie todos los miércoles, la cual hemos titulado Bajo la lente de Dios. Es así como hemos titulado esta serie, Bajo la lente de Dios, la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Y decimos o hablábamos que cuando nosotros decimos cosmovisión, cosmos, estamos hablando pues del universo, del mundo, del universo y pues la visión, ¿no? O sea, la forma como se debe de ver el mundo y es ahí donde surge esta frase de que pues cada cabeza es un mundo o cada quien ve las cosas o cada quien cuenta las cosas como le va en la feria, unos dicen, ¿no? O la forma en como las personas ven las cosas. Pero a nosotros al estudiar esta serie bajo la lente de Dios, pues lo que estamos enseñando, lo que tratamos de ver es cómo el Señor ve las cosas, cómo el Señor, cómo nuestro Dios ve este mundo. Y de esa misma manera nosotros deberíamos de ver este mundo a través de la palabra de Dios. Y hemos enseñado en esta serie que nosotros debemos, como creyentes, debemos de ponernos la lente, ¿no? Debemos de ponernos esas lentes, que esa lente es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos esa lente o si nosotros ponemos esas lentes, vamos a ver las cosas como Dios las ve en cuanto a los temas o las circunstancias que pasan en esta vida. Entonces, y decíamos que un creyente debe de tener siempre puesta la lente, siempre debe de tener ahí puesta esta lente para poder ver las cosas así, porque de hecho de que algunas personas o muchos se llamen cristianos evangélicos o digan ser evangélicos o cristianos, no todos ven las cosas bajo la lente de Dios. La palabra de Dios no es su verdad absoluta, la palabra de Dios no es su prioridad. Entonces es lo que estamos tratando de estudiar y ver aquí bajo la lente de Dios, ¿no? Entonces, perdón, antepasado, hace 2 miércoles, hablamos sobre el matrimonio, cómo el mundo ve el matrimonio, pero cómo Dios nos pide que vea que bajo la lente de Dios, cómo debemos de ver el matrimonio. Y el miércoles pasado hablamos sobre el tema del noviazgo. Fue lo que hablamos, ¿no? Cómo el mundo ve el noviazgo y nosotros lo vimos bajo la lente de Dios, cómo el Señor pide que nosotros como creyentes veamos el noviazgo. Y pues viendo el tema del matrimonio, hablando sobre el tema del noviazgo, ahora nosotros vamos a hablar un tema bajo la lente de Dios en cuanto al aborto. Este va a ser nuestro tema número 11 y lo hemos titulado El aborto bajo la lente de Dios. El aborto bajo la lente de Dios. Es así que vamos a ver este tema, nuestro tema número 11. Entonces,
yo leía un poquito ahí o buscaba sobre el tema del aborto y dice que el porcentaje de abortos varía significativamente según el tipo, ya sea espontáneo o inducido, y también pues esto varía dependiendo la región. Pero se estima que alrededor del 10 o 20% de los embarazos terminan en aborto espontáneo a nivel mundial. Y el 61% de los embarazos no deseados se interrumpen voluntariamente. O sea, el 61% de los embarazos no deseados se interrumpen espontáneamente. Entonces, lo que equivale aproximadamente a 73 millones de abortos inducidos al año. O sea, esta es una cifra, híjole, o sea, alarmante, ¿no? Es una cifra totalmente alarmante. O sea, el 73 millones de abortos inducidos al año, representando el 29% de todos los embarazos. Las tasas varían mucho entre países debido a factores legales y de accesos a servicios de salud. Entonces, pues investigando un poquito sobre el tema del aborto, pues sí, las frases o las cifras o el número de porcentaje aquí, pues sí, es totalmente alto, ¿no? O sea, parece ser que no, pero son 73 millones de abortos inducidos al año. Entonces, es algo totalmente alarmante y pues vamos a ver esto bajo la lente de Dios, porque como hoy en día cada vez se está peleando o los gobiernos, los grupos, todos estos grupos están defendiendo según el derecho para poder aplicar el aborto, para que el aborto sea legal. En algunos países pues ya son legal, ya es legal los abortos, pero está bien lo que dicen los gobiernos, vamos a decirlo así, que obviamente está bien lo que pide los grupos, pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de esto, ¿no? Acerca de esto. Y yo creo que nosotros para poder ver el tema del aborto o ver bajo la lente de Dios qué es lo que el Señor nos habla acerca del aborto, pues yo creo que tenemos que empezar en quién originó la vida y por qué estamos aquí, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Es algo que nosotros deberíamos de saber antes de hablar todo esto del tema del aborto, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan sobre la vida? ¿Qué nos dice la ciencia sobre la vida? ¿Qué nos dice la teología sobre la vida? Entonces, ¿por qué, ¿por qué la pregunta de dónde se originó la vida es tan compleja? Esto podría ser una pregunta. ¿Por qué la pregunta de dónde se originó la vida puede ser tan compleja? Pues obviamente es tan compleja porque involucra muchas dimensiones. Cuando hablamos acerca de dónde se originó la vida, pues esto involucra muchas dimensiones, tanto científicas, filosóficas, teológicas, y por ello les digo que vamos a ver, antes de hablar todo esto, qué es lo que dice Dios, si Dios aprueba el aborto o Dios aborrece el aborto, pues vamos a ver dónde se originó la vida, ¿no? Entonces, la ciencia ha logrado explicar cómo funciona la vida. Eso sí, la ciencia es lo que ha logrado explicar cómo funciona la vida, la biología celular, la genética, pero no ha podido demostrar con certeza cómo comenzó. ¿Cómo comenzó? Entonces, volvemos a decir, la ciencia nos puede decir cómo funciona, pero no ha podido demostrar con certeza cómo comenzó la vida. La filosofía, pues no se trata de solo cómo comenzó la vida físicamente, sino también por qué existimos, qué sentido tiene la vida y qué propósito tiene el ser humano. En la teología, la vida, en la teología, cuando hablamos de teología, estamos hablando pues del estudio de Dios. Vemos que la vida fue creada por un ser superior que llamamos Dios. Entonces, si hemos sido creados por un ser superior, un ser consciente, entonces no somos un accidente, sino que somos criaturas con un propósito, porque un ser superior con razonamiento, ese ser superior
nos creó y al crearnos pues tenemos un propósito. Entonces, hay varias teorías científicas, que explican cómo se originó la vida. ¿Y por qué tenemos que ver qué es lo que dicen algunas teorías científicas en cuanto a cómo se originó la vida? Porque muchas personas adoptan o han abrazado esas teorías y es por ello que tienen su forma de pensar ahora que pues la vida la vida de un ser humano o un feto, vamos a llamarlo así, o un embrión, pues no tiene vida por el hecho de cómo a veces piensan estas teorías y eso lo abrazan y es así que por eso dicen que aprueban el aborto. Entonces, en estas diversas teorías científicas que intentan explicar de cómo se originó la vida, pues obviamente en la Tierra, estas teorías no tratan sobre, no voy a hablar sobre el origen del universo, sino cómo la materia no viva, inorgánica, pudo haberse transformado en vida biológica o células vivas, ¿no? Aunque ninguna teoría de esta está completamente comprobada, por eso no deja de ser teoría, porque no está completamente comprobada, simplemente son teorías, pero muchas personas abrazan estas teorías y por eso ahora tienen esta manera de pensar. Y es lo que estamos viendo en esta serie, que nosotros veamos las cosas bajo la lente de Dios, como Dios ve la vida, ¿no? Como Dios ve la vida, pues tanto de un ser humano, tanto de un feto, como la vida de un adulto, de un anciano. Entonces, desde ahí hasta allá. Entonces, las teorías que se creen o que hay ahora en este mundo, hay una teoría que se le llama la teoría de la sopa primordial. Es así como se le conoce, de la sopa primordial, y dicen que la vida pues surgió a partir de moléculas simples que en condiciones adecuadas de la tierra primitiva se combinaron para formar moléculas orgánicas complejas como aminoácidos y proteínas. Entonces, pues prácticamente pues la vida surgió de la nada, dice esta teoría, ¿no? O sea, pum, así, surgimos de la nada. Y pues cuando surgimos de la nada, pues ¿qué propósito hay de surgir de la nada? ¿No? Entonces también hay otra teoría que se llama la teoría de las fuentes hidrotermales. Esta teoría de las fuentes hidrotermales dice que la vida comenzó en el fondo del océano, cerca de chimeneas hidrotermales, grietas en el fondo marino con agua caliente, ricas en minerales, y también así estando esto, pues, ¡pum!, la vida surge de la nada. Y pues también hay otra teoría que se le conoce como la teoría de la panspermia. Esta nos dice que la vida se originó en la Tierra, no se originó, perdón, en la Tierra, sino que llegó desde el espacio por medio de meteoritos, cometas que traían moléculas orgánicas o incluso microbios resistentes. Entonces, esta teoría de la panspermia nos habla que venimos pues de otro planeta, ¿no? Así, entonces, también, pues venimos traía por medio de ya sea de un meteorito, de cometas, también pues venimos de la nada. Y pues también hay otras teorías como la teoría del mundo del ARN, que esto significa el ácido ribonucleico. Y pues esta dice que el ADN, antes del ADN, las proteínas existieron en un mundo basado en ARN, una molécula que puede almacenar información y realiza reacciones químicas. Entonces, esta teoría pues nos dice que venimos de esto, de almacenar información y realizar reacciones químicas, pero la pregunta es, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Entonces, pues tampoco esta teoría nos habla más allá, sino nada más de a partir de que almacenamos información. Entonces, y por último, pues hay una teoría que se le conoce como la autoorganización de la materia. Esta nos habla de las leyes físicas que permiten que ciertas moléculas se organicen espontáneamente en estructuras ordenadas como membranas celulares o vesículas que podrían haber dado origen a las primeras protocélulas. Entonces, fíjate que estas teorías tienen algo en común. Nos hablan de cómo a lo mejor se originó la vida, pero no quién originó la vida. O sea, nos hablan de cómo se pudo haber originado la vida, pero no quién está detrás de todo esto. Y lo que estas teorías llegan al punto o nada más nos hablan es que pues somos seres al azar, somos seres por casualidad. Entonces, como sin un propósito, como
que pues estamos en esta tierra, pero como sin un propósito. Entonces, nosotros al no encontrarle propósito a la vida, al no ver un creador detrás de la vida, al no entender que somos seres racionales, porque un ser racional nos creó, pues a veces le perdemos valor a la vida o no se le da importancia a la vida. Pero desde una perspectiva cristiana o una perspectiva teísta, vamos a llamarlo así, bajo la lente de Dios, si nosotros nos ponemos las lentes, que es la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar dónde se originó la vida y quién es el autor de la vida. Nos dice que la palabra de Dios nos dice que la vida fue creada con un propósito y un diseño. Entonces somos creacionismo literal. En Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ve cómo desde el versículo 1 nos habla que hay un ser supremo, que hay un Dios creador. Y si hay un ser supremo, un ser creador, un ser racional, un ser pensante, esto nos habla que en el principio Dios nos creó con un propósito para en esta tierra. Dios creó la tierra con un propósito, Dios creó los cielos con un propósito, Dios creó al ser humano con un propósito. Entonces, si nosotros no entendemos quién es el autor de la vida, le vamos a prestar poca importancia o le vamos a dar poco valor a la vida. Entonces necesitamos entender que Dios es el autor de la vida. Para poder hablar sobre el tema del aborto, necesitamos entender que Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de la vida. En el discurso de Pedro, en el pórtico de Salomón, cuando está hablando al pueblo, en Hechos capítulo 3, versículo del 14 al 15, Pedro dice así: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se odiese un homicida, y matasteis, dice, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, fíjate cómo Pedro dice que el Señor es el autor de la vida. Y cuando hablamos aquí, el autor de la vida, estamos hablando el originante, el que da principio. Se utiliza como un nombre, como fundador, como un príncipe, como un conductor. Entonces, es el Señor quien origina, es el Señor quien da principio a la vida. Es el Señor quien denota, es el Señor quien conduce la vida. Entonces, fue nuestro Dios quien originó y quien da principio a la vida. Él fundó la vida. Y esto no parece una locura, aunque a muchos les parece esto una locura, diciéndote que cómo puedes creer en cuentos de hadas, cómo puedes creer que fue Dios quien originó la vida, cómo puedes creer que un ser supremo, un ser pensante, un Dios sabio, un Dios poderoso creó la vida, que plantó un huerto, hizo el mundo, plantó el huerto y ahí puso a Adán y a Eva. Te dicen, ¿cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes creer que un Dios originó la vida? Creer en un Dios que originó la vida es creer como en unicornios. Pues hoy en día hay personas que son hombres y se creen mujeres. Y eso es más irracional. Más irracional. Entonces, pero es más irreal creer que somos un accidente. Es más irreal creer que la vida se originó sin ningún propósito. O sea, nosotros que estamos aquí, seres pensantes, seres racionales, estamos aquí sin ningún propósito, venimos de la nada. Y de lo que ya estaba creado, salió el hombre, nada más. Así, de lo que ya estaba, salió el hombre. Entonces, todas estas teorías nos dicen de dónde salió el hombre. Pero no nos dicen quién creó lo que ya estaba creado para que naciera la vida. Y todo termina apuntando a Dios. Todo termina apuntando a Dios, aunque digan que venimos de los meteoritos, que venimos del fondo del océano, que venimos de tal lado. Todo termina apuntando a Dios. ¿Quién hizo eso? Para que se originara la vida. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, si nosotros vamos a tratar el tema del aborto, necesitamos entender que Dios es el autor de la vida. La vida no es un accidente.
ni un producto de la evolución sin propósito. Un accidente solo ocurre cuando hay un descuido, cuando hay un error, por una falta de prevención. Y leemos claramente que Dios fue quien por su propia voluntad y por su propia voluntad pudo formar al hombre, moldear al hombre, y vemos a un Dios trabajando en el hombre para un propósito. No vemos nada accidental ni vemos nada evolutivo. No vemos que Dios haya hecho un chango y del chango haya habido una evolución a lo que ahora nosotros somos. No, no vemos esto. Vemos que Dios creó seres pensantes, seres racionales. Y una vez que Dios formó al hombre, Dios le dio aliento de vida. Y la palabra aliento de vida la palabra aliento viene de una palabra en hebreo que es neshama, que quiere decir alma, quiere decir espíritu, quiere decir vida, quiere decir intelecto. Ve cómo Dios, como un ser pensante, como un ser supremo, como un ser tan sabio, tan poderoso, crea al hombre y es Dios quien le da aliento de vida. Dios sopla en el hombre y le da un alma, le da un espíritu, le da vida, le da intelecto. Entonces, todo esto tiene el hombre: alma, espíritu, tiene vida, tiene intelecto. No solo está formado ahí como un cuerpo sin vida, es un hombre que piensa, es un hombre que tiene vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de intelecto, que el hombre es un ser que tiene intelecto, pues estamos hablando que el hombre tiene la capacidad para poder entender, razonar, pensar, conocer y formar ideas. Esta es la capacidad del hombre. El mismo Job, capítulo 33, versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, al ser Dios quien da vida, cada vida humana tiene dignidad y tiene valor porque proviene de Dios. Entonces, entendamos esto. Si nosotros queremos hablar el tema del aborto o queremos abordar el tema del aborto, nosotros necesitamos entender primeramente quién es el autor de la vida. Y el autor de la vida es Dios. Y si Dios es el autor de la vida y Dios nos ha hecho seres pensantes, Dios nos ha hecho seres que podamos entender, razonar, pensar, conocer y formar ideas, nosotros somos importantes para Dios. Y al ser Dios quien nos dio la vida, repito, cada vida tiene dignidad y valor, desde el embrión hasta la persona más anciana. Tienen tanto dignidad y valor. ¿Por qué? Porque provienen de Dios. Porque provienen de Dios. Yo les decía la otra vez en la congregación, que esta canción que canta el famosísimo José Alfredo Jiménez, que dice: la vida no vale nada, ¿no? Creo que es la canción de Caminos de Guanajuato, creo. Y dice: no vale nada la vida no vale nada. Él expresa o canta esta canción: no vale nada la vida no vale nada. ¿No? Entonces, esto es algo terrible, ya que la vida proviene de Dios. Y hoy la vida se ha desvalorizado tanto. Es al punto aquí donde vamos a entrar, que la vida se ha desvalorizado tanto que ya no importa asesinar, que ya no importa matar. La vida se ha desvalorizado tanto que ya no importa aún si se asesina a un bebé en el vientre. ¿Por qué? Porque dicen que no es nada. Dicen que a un bebé en el vientre, la vida no es nada. Lo que está ahí dentro de la madre no es nada. La gente ahora asesina por unos cuantos pesos, la gente ahora asesina para saldar cuentas, inclusive algunos por placer. Y tristemente hoy lo vemos en nuestro estado. La verdad es uno de los estados, o es el estado, creo, no sé ahorita cómo están las estadísticas, pero ya no nos asusta de que cada día haya muertos. Ya no nos asusta, ya lo tomamos como, pues es algo normal, es algo que pasa siempre, que esté habiendo muertos. Se ha desvalorizado tanto la vida. La vida no tiene valor
La vida tiene valor no solo porque proviene de Dios, sino aún mejor, porque fuimos creados por Dios. Por eso la vida tiene valor, porque venimos de Dios y porque fuimos creados por Dios a su imagen y a su semejanza. A su imagen y a su semejanza. Pero ve a tal punto lo que se ha desvalorizado la vida. A tal punto, repito, que pues las personas puedan decir, las mismas madres puedan decir que lo que hay en su vientre no es nada. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si ese ser supremo, ese Dios soberano, ese Dios pensante, ese Dios nos creó, tiene valor la vida. Decir que la vida no vale nada o atentar contra la vida del hombre o aún con la propia es pecar contra Dios, es tener en poco al autor de la vida, en poco su imagen de quién es Él. Si no ve la vida, si no podamos dar un vistazo a lo que hizo Caín con Abel cuando le quitó la vida a su hermano. Lo tuvo en poco la vida de su hermano. Entonces, Dios no solo nos da vida. O sea, Dios no solo es el autor de la vida. Dios es más allá de ser el autor de la vida. Es Dios quien la sustenta y es Dios quien gobierna nuestra vida. Es Dios quien la sustenta y es Dios quien gobierna la vida. Dice Job capítulo 12, versículo 10. Dice Job 12:10, dice, Dios tiene la vida de todo ser humano en sus manos. Es nuestro Dios quien decide cuándo iniciamos la vida y cuándo termina la vida. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios quien determina los años del hombre. Es nuestro Dios quien sustenta los años del hombre. Él es quien la determina, no nosotros. Y ahora en muchos países se está viendo por estos derechos de dónde se debe de determinar o de dónde podemos o de dónde se puede hacer un aborto, si a las 7 semanas, si a las 9 semanas, si a la semana 15, a la semana 16, o sea, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Creo que ya hay algunos países donde ya creo que quieren hasta antes de 2 semanas de llegar a la concepción, de llegar al nacimiento, ya quieren que se apruebe como aborto. Entonces, es nuestro Dios quien determina eso, no nosotros, no los gobiernos, quien determina cuándo se debe de determinar la vida. Entonces, recordemos a Job, cómo a pesar de que Dios permitió que Job estuviera en las manos de Satanás, fue Dios quien guardó la vida de Job y fue Dios quien le dijo a él, esa no la toques, porque su vida, ¿qué le dijo a Satanás? Porque su vida me pertenece. Su vida me pertenece. Entonces es nuestro Dios quien tiene la autoridad absoluta sobre la vida. Sobre la vida es nuestro Dios. Por eso dice Hechos capítulo 17, versículo 28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él. Entonces, todo lo que somos, todo lo que tenemos, tanto nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra salud, nuestra capacidad, depende de la voluntad de Dios. Él es el sustentador. Él es el sustentador. Entonces, si Dios es el autor de la vida, si Dios es quien la gobierna y Dios es quien la sustenta, entonces podemos ver que nosotros no somos un accidente. Somos una creación de Dios. Somos una creación de Dios. Y no estamos en este mundo por ser un accidente. Estamos en este mundo porque así fue su voluntad. Porque así fue su propósito, que tú y yo estuviéramos en este mundo. Dios tiene un propósito al estar nosotros en este mundo. Eres un ser con propósito. Eres un ser con propósito. Y la mujer que trae un hijo en su vientre, ese hijo que trae en su vientre es un ser con un
propósito. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Fíjate lo que le está diciendo el Señor a Jeremías. Y obviamente, pues Jeremías fue un profeta. Pero el Señor le dice algo. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. La pregunta es, ¿quién forma al ser humano en el vientre? Es Dios. Es Dios quien forma. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que fueras concebido de la forma en que fuiste concebido, te conocí. Antes, si un día a ti te dijeron o nos dijeron que nosotros, que somos un accidente, que no fuimos planeados, que no estabas en los planes de tu papá o que no estabas en los planes de tu mamá o que naciste por fruto aún inclusive de una violación o viviste eso y ahora tienes un hijo, no es un accidente. No es un accidente. Antes de eso ya estaba en la mente de Dios, estaba en los planes de Dios. Dios tiene un verdadero propósito. Y yo sé que aquí puede surgir una pregunta que puede ser muy contradictoria. ¿Cómo puedes decir que una criatura que nació o una criatura que fue concebida por medio de una violación estaba en los planes de Dios? Dios no es autor del mal. Necesitamos entender eso, que Dios no es autor del mal, pero Dios usa el mal para un bien. Dios usa el mal para un bien. Dios no es autor del mal, ni tampoco estaban los, voy a llamarlo así, pues sí, Dios no es autor del mal. Entonces, alguna vez nosotros podemos sentir que no sabemos a dónde vamos. A veces nos podemos sentir como que no tenemos claro un propósito en la vida, nos podemos sentir como desorientados, nos podemos sentir, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me casé? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué tengo esto? ¿Para qué hago lo otro? Nos podemos sentir desorientados en esto. Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos esposa, esposo, tenemos hijos, tenemos a lo mejor económicamente estamos bien, pero a veces dice, siento que algo me falta. Siento que algo me falta. Tengo todo, tengo salud, trabajo, dinero, familia, pero algo me falta. No olvidemos que fuimos creados a la imagen de Dios. Y al ser creados a la imagen de Dios somos seres espirituales. Y muchas veces lo que nos falta es Dios. Lo que nos falta es Dios. Volver a tener esa intimidad con Dios, volver a tener esa comunión con Dios. Entonces nuestra vida tiene sentido cuando nosotros la vivimos en relación con Dios. Entonces Dios es el autor de la vida, Dios es quien sustenta y gobierna la vida, y al no ser un accidente, al no ser una creación, al ser una creación de Dios, pues obviamente decíamos que tenemos voluntad y tenemos un propósito. Tú y yo tenemos un propósito en esta vida. El hijo que traes en el vientre tiene un propósito en esta vida. Tiene un propósito. No es un accidente, es una creación de Dios. Es una creación de Dios, no es un accidente. Para Dios son preciosas y de gran valor la vida de los hombres. Por eso Dios defiende la vida. Por eso Dios defiende la vida. Y si Dios defiende la vida, si es nuestro Dios quien defiende la vida, nosotros bajo la lente de Dios debemos defender la vida. Nosotros como creyentes debemos defender la vida. Y es aquí lo que a veces choca aún en el creyente. Choca esto en el creyente porque a veces votamos por partidos políticos, votamos por personas para que lleguen a un puesto cuando esas personas no defienden la vida. Están de acuerdo en el aborto, pero nosotros debemos defender la vida. Yo no puedo votar por alguien que aprueba o que está de acuerdo que un ser humano puede definir o determinar la vida
de un ser humano en el vientre de una persona. Yo no puedo concebir eso. Y que no, yo voy a votar por ese. Y tristemente, o sea, a veces nos metemos en esas situaciones porque no conocemos más allá. Pero si el Señor defiende la vida y yo voy a ver las cosas bajo la lente de Dios, yo voy a ver yo voy a ver la vida como Dios la ve, yo debo defender la vida. Yo debo defender lo que Dios defiende. Yo debo aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es tener una cosmovisión bíblica. Y si Dios aborrece el aborto, si Dios defiende la vida, yo debo aborrecer el aborto y yo debo defender la vida. Lo estoy hablando como creyente, como evangélico. Yo lo debo de hacer, porque Dios así lo ve. Dios así lo ve. Y si Dios defiende la vida y Dios aborrece el aborto, yo no puedo votar por personas para que lleguen al puesto, para que promuevan en mi estado, para que promuevan en mi país que el aborto se debe legalizar. Porque Dios no lo aprueba. Mira, para Dios son preciosas y de gran valor la vida de los hombres y es por eso que Él las defiende. Salmo capítulo 139. Versículo del 13 al 16. Salmo 139, versículo del 13 al 16. Salmo 139, versículo del 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el salmista? ¿Qué nos está enseñando el salmista? Que un embrión tiene vida. Un embrión tiene vida. Ahora esas personas que dicen que un embrión es un pedazo de carne, que un embrión no siente, que un embrión no es nada en el vientre, el salmista nos dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El salmista dice, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El salmista está diciendo que fue Dios quien nos formó en el vientre. Es Dios quien nos sustenta. Es Dios quien nos cuida. Yo una vez había dicho esto y tenemos una hermana en la congregación que se dedica a todo esto de los partos, ¿no? Es una tula y una vez subió un video ella sobre esto de la concepción. En su canal, en su página, subió un video y yo lo único que hice, me encantó mucho el video porque se ve cómo desde cómo se empieza a formar el embrión hasta llegar al momento de terminado y nace el bebé. Y me gustó mucho cómo estaba este video. Y yo solamente lo único que hice fue agarrar este versículo. Estos versículos que acabo de leer, los copié y los pegué ahí donde ella tenía eso, de cómo subió este video sobre la concepción, el inicio de la vida humana y cómo se va formando el bebé. Y puse este versículo, nada más así, lo corté, lo copié y lo puse ahí. Y no, hombre, comenzó una tiradera sobre este versículo. Comenzaron así a hablar sobre este versículo, unos ofendidos, otros decían que solo era una masa de carne y que no sé qué cosa y que no sé cuánto y que no sé qué lo otro y empezó con una llovedera porque solamente pegué ese versículo.
Solamente así lo copié y lo pegué y comenzó una de enojos. Comenzó una de enojos. Dios valora la vida. Aún desde el vientre como hasta el final de mis días, Dios valora la vida. Repito, aunque hoy se quiera enseñar lo contrario, aunque hoy se quiera enseñar lo contrario y se estén reformando leyes para argumentar que un embrión no es nada, para argumentar que un embrión no tiene vida, la palabra de Dios nos enseña que la vida comienza antes del nacimiento y es Él quien la concede. Es Él quien la concede. Y nosotros como cristianos no nos podemos callar. Y nosotros como cristianos no podemos estar de acuerdo, aún, aunque se reformen leyes, y tengan argumentos y se levanten movimientos y digan que un embrión no es nada, que un embrión no tiene vida, yo no voy a obedecer. Yo no voy a estar de acuerdo ni con mis autoridades ni con esos movimientos porque a mí me rige la palabra de Dios. La palabra de Dios y yo no voy a aprobar eso y yo no voy a obedecerlo y yo voy a predicar que un bebé, que un embrión estando en el vientre de su madre ya tiene vida. Y si tú paras la vida, se llama asesinato. Se llama asesinato. Tristemente hoy se tiene en poco la vida humana. Aunque ellos digan que lo que tienen ahí adentro no es un humano. Las personas que piensan de esta manera, las personas que han enseñado a pensar de esta manera, que lo que se tiene en el vientre no es un ser humano, su Dios es Moloc. Su Dios es Moloc. Obviamente su Dios no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué su Dios es Moloc? Porque ofrecen sus hijos en sacrificio. Porque ofrecen sus hijos en sacrificio. Y ofrecer a tus hijos en sacrificio es abominación a Dios. Por eso Dios abomina el aborto. En Levítico capítulo 18, versículo 21. Levítico 18, 21. Dice: y no des hijo tuyo para ofrecer por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Quién era Moloc? Y ya lo hemos hablado un poco en la congregación. ¿Quién era Moloc? Moloc era una estatua como de bronce, en el cual tenía un hueco en el estómago, le ponían leña adentro del estómago, tenía sus manos así, y la gente llegaba y ofrecía a su hijo a Moloc, lo ponía en sus manos y como estaba caliente, completamente caliente, pues sus hijos morían rostizados. Y creían que realmente al hacer esto le estaban haciendo un favor a Dios, que realmente estaban agradando a Dios, que estaban agradando a su sociedad. Pero para Dios esto era pecado. Para Dios esto era abominable. No les importaba matar la vida de sus hijos. No les importaba matar la vida de la que un día iban a dar cuentas. Pero todos estos movimientos que están surgiendo hoy en día, que la verdad muchos de estos movimientos vienen desde las mismas entrañas del infierno, consideran que terminar con la vida de un ser humano es un derecho. Es un derecho. Consideran que el aborto es un derecho humano. Afirman que toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, incluyendo el embarazo. Estos movimientos llaman al aborto una forma de libertad reproductiva. Una forma de libertad reproductiva. Su eslogan es: mi cuerpo, mi decisión. La presentan como un asunto de justicia e igualdad,
Dicen, para que haya igualdad de género, las mujeres deben de tener acceso legal y seguro el aborto. Argumentan que obligar a una mujer a continuar con un embarazo es una forma de opresión patriarcal. Niegan la humanidad del no nacido. Muchos movimientos dicen o consideran que la persona, el feto, durante las primeras etapas del embarazo, pueden hacerlo porque no hay humanidad ahí. Llaman al bebé producto de la concepción o simplemente células. No le digas un bebé, dile producto de la concepción o simplemente células. No lo llames bebé. Esto es un contraste totalmente con lo que la palabra de Dios enseña. Estos movimientos dicen, la mujer decide sobre su propio cuerpo. La Biblia dice, el cuerpo pertenece a Dios. El feto, estos movimientos dicen, el feto no es persona. La Biblia dice, desde el vientre es conocido por Dios. Estos movimientos dicen, el aborto es libertad. La Biblia dice, el aborto es pecado porque atenta contra la vida. Estos movimientos dicen, la maternidad debe ser elegida. La Biblia dice, la vida es un don sagrado, no una carga. ¿Por cuál lente mirarás tú? ¿Por cuál lente voy a mirar yo? ¿Por cuál lente? ¿Por cuál lente? Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente. Dios aborrece el derramamiento de sangre inocente, y el aborto moderno es exactamente eso. Dios aborrece el derramamiento de sangre inocente, y el aborto moderno es exactamente eso. Por eso Dios ha puesto un cerco alrededor de la vida de los hombres. Por eso Dios ha establecido sus mandamientos. En Génesis capítulo 9, versículo 5, Génesis 9, 5 dice, exigiré su sangre por su vida. De cada animal que le quite la vida a un hombre, exigiré su vida, y de la persona que mate a otra, exigiré su vida. Dejemos de echarle la culpa a Dios. Dejemos de echarle la culpa al gobierno. Dejemos de echarle la culpa a los padres, a la economía, al marido, a la esposa, a los hijos. Las cosas, estos pensamientos y estas acciones vienen de un hombre caído, de un corazón caído. Dios no aprueba el aborto. Dios aborrece el aborto. Jesús es el autor de la vida. Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz era la luz, Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús no solo ofrece una experiencia con él una vez a la semana, cada 15 días, cada mes o en tus ratos libres, sino una verdadera. Y esa vida verdadera es un conocimiento del Padre en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios no aprueba el aborto. Dios defiende la vida porque Él es el autor de la vida. Jesús es el autor de la vida. El pecado nos separa de Dios, pero Cristo nos reconcilia con Dios. Como Dios es el autor de la vida, como Dios la sustenta, como Dios la gobierna, dando un propósito, Dios la guarda, Dios la defiende, la valora, no debemos atentar contra ella, ya que es pecado y su mandato nos dice, no matarás. Como imagen de Dios estamos llamados a respetar y proteger la vida humana y a vivir en santidad.
Dios no aprueba el aborto. Y de esa manera debemos mirar todo aquel que se diga creyente o seguidor de Jesús. Creyente o seguidor de Jesús. Hasta aquí dejamos nuestro tema número 11. Espero que haya sido de bendición a tu vida, como es de bendición a mi vida. Debemos salvaguardar la vida de las personas, desde el feto hasta sus últimos días, porque para Dios es importante y es nuestro Dios quien defiende la vida. Pues aquí concluimos con nuestro tema número 11. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Nos vemos hoy a las 7 de la tarde para nuestra oración, que tenemos oración ahí en la congregación, 7 de la tarde, 7:30 seguimos con nuestro estudio de la confesión de fe. Eres bienvenido y creo que ya son todos los temas, los anuncios que hay, perdón, y si nos gusta acompañar los domingos, también estamos los domingos a las 9:30 de la mañana con nuestra reunión general y a las 8:45 tenemos la oración. Pues que estés muy bien y que Dios les bendiga. Hasta luego. Bye, bendiciones.